Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y sean bienvenidos a su nuevo capítulo para la siguiente entrega de su programa favorito. Ahora ya estamos aquí en su capítulo número 13. Ya hemos avanzado rápidamente, no sé ustedes, pero yo siento que el tiempo se me pasa muy muy rápido. Y estamos ya en este tercer capítulo de la segunda temporada. Les doy las gracias a todos como siempre que nos hacen compañía, que están aquí con nosotros y que se dan un tiempo para poder escuchar esas historias. Les agradezco mucho que estén aquí compartiendo, disfrutando de todo esto. Bueno, para esta semana tengo preparado, quise elegir también elegí un texto, un cuento que me inventé hace unos meses atrás. Este cuento salió con... La razón de este cuento fue para tratar de mezclar en una pequeña historia. Yo dije, a ver, ¿cómo puedo explicar un poco el tema de qué es esto cómo las preocupaciones reales que tenemos algunas personas pueden ser producto de la indiferencia de las masas, ¿no? Entonces dije, ¿cómo englobar todo eso en una pequeña historia? Y entonces me puse mucho a pensar en que, por ejemplo, estaba platicando con algunas personas que me decían, es que a veces ocurre que la gente es indiferente quizás porque no conoce lo que está pasando. Y yo difiero del tema, ¿no? O sea, difiero realmente de ese punto de vista. Creo que muchas veces no es que la gente no se dé cuenta o que no sepa, simplemente pues no le toma importancia. O sea, el egoísmo es la regla. Eso es lo que debemos de desgraciadamente reconocer. En este mundo, el egoísmo es la regla y la solidaridad y la generosidad es la excepción. A veces las personas como que les gustaría creer que vivimos en un mundo mejor, donde la gente es buena, donde la gente es amable y se quieren apoyar unos a otros, pero en la práctica no es así. En la práctica, encontrar personas con las que puedas contar es bien complicado, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, estábamos platicando y estaba yo ahí reflexionando acerca de, por ejemplo, un hecho que ya cumplió en este 2024, acaba de cumplir 30 años, y estaba pensando en el genocidio de Ruanda, ¿no? Es un hecho que tristemente ya cumplió 30 años de que se cometió y quedó en muchísima impunidad, tristemente, como pasan con todos estos actos de genocidio y que siguen ocurriendo hasta nuestros días. Porque a veces que hiciéramos creer que esos actos ya son cosas del pasado, que en el mundo del siglo XXI hemos avanzado y ya somos mucho más civilizados, pero la verdad es que no. La verdad es que esas cosas siguen ocurriendo, con la diferencia de que ahora tenemos más tecnología para poder documentar el egoísmo y la crueldad de los humanos. Pero de ahí en fuera todo es igual de primitivo, como cuando un grupo de humanos consideraron que no solamente era necesario robarle a otros humanos lo que tenían en una cueva, sino que había que masacrarlos por si, qué tal, y luego querían recuperar sus cosas, ¿verdad? En fin, el miedo y el egoísmo son la regla para los humanos. Y eso me llevaba a pensar en el de si alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que detona las matanzas, ¿no? ¿Por qué nunca se acaban las guerras? Bueno, entonces, pensando en esa situación de lo que ocurrió en el genocidio de Ruanda, increíblemente ha pasado tanto tiempo, no sé si ustedes conozcan algo al respecto de esa historia, de ese pequeño episodio oscuro de la historia humana. Y lo voy a mencionar así porque todo lo que pasa en el mundo es parte de la historia de todos nosotros. No importa que no formamos parte de ese país, somos humanos y todos compartimos la misma historia. Si podemos compartir el mismo planeta, también debemos compartir la misma historia y debemos también compartir la responsabilidad de lo bueno y malo que pase. Porque en esta historia todos estuvieron involucrados y todos los que pudieran hacer algo no lo hicieron porque o no les importaba o porque se beneficiaban de lo que pasó, ¿no? Les voy a contar a modo de resumen un poquito para darles un poco de contexto, si a lo mejor para ti que me escuchas te es ajena esa historia.
darte un poquito de materia antes de que pasemos al cuento y para que puedas entenderme mejor en el cuento que tengo preparado para el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces primero quisiera explicarte. Ruanda es un pequeño país que se encuentra en el centro del continente africano. Como muchas naciones de ese continente, Ruanda fue conquistada por los europeos. Los alemanes conquistaron el territorio de Ruanda y se dieron cuenta que para poder dominar el territorio, les sería más fácil si lograban hacer que la población se dividiera en dos grupos, a los que clasificaron como Tutsi y Hutu. Los alemanes comenzaron a realizar la clasificación racial de las personas en Ruanda basándose en el tono de piel. Si la piel era muy oscura, entonces era un Hutu, y si por el contrario su color de piel no era tan oscura, entonces se denominaba Tutsi. Durante décadas, los Tutsi ayudaron a los alemanes a explotar a los demás bajo la idea de que ellos eran africanos más puros y evolucionados, algo que hizo que con el paso de los años fuera creciendo un sentimiento de rivalidad y odio entre los dos grupos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió y tuvo que entregar sus colonias a las potencias extranjeras. Es decir, Ruanda pasó de ser explotada por los alemanes a ahora ser explotada por Bélgica. El rey de Bélgica había escuchado de las grandes riquezas minerales en la zona, así que ahora trataban peor a los africanos. Sin embargo, decidieron conservar el sistema de control entre Tutsis y Hutus. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas estaban en la ruina por haber pasado una guerra que los empobreció mucho, y se les ocurrió que algo que les podría ayudar a otorgarles era otorgarle a sus colonias en África la independencia, a cambio de que los nuevos países estuvieran endeudados por generaciones con Europa. Fue así como las colonias europeas se convirtieron en países independientes, pero con deudas que siguen hasta nuestros días. En 1961, el gobierno de Bélgica comenzó los preparativos para otorgar la independencia, vamos a poner muchas comillas en esa independencia, a Ruanda. Y como una forma de compensar el daño que hicieron durante muchos años en el país, se les ocurrió que sería una buena idea quitarles el poder a los Tutsi y entregárselo a los Hutu, para que ahora ellos pudieran desquitarse con los Tutsi en lugar de enojarse con los europeos. En 1962 nació el país conocido como Ruanda, y ante la crisis provocada por los europeos, se inició una guerra civil entre Tutsis y Hutus. Luego de 20 años de conflictos, finalmente se pactó la paz, y Ruanda comenzó a desarrollarse. Miles de ciudadanos que habían abandonado el país pudieron regresar, y poco a poco comenzó a prosperar el país. En 1991 terminó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas naciones tenían bodegas llenas de armas para una guerra que nunca llegó, y ahora estaban en peligro de ir a la quiebra las fábricas de armas. Así que, misteriosamente, ciudadanos europeos y de Estados Unidos comenzaron a visitar Ruanda para ofrecer armas a bajo costo. Pero, ¿por qué un país que está en paz querría comprar armas? Tal vez si esa paz alguien la interrumpiera. En 1994, el presidente de Ruanda de origen Hutu estaba en pláticas con el líder de los Tutsi, que se encontraban refugiados en Uganda, para darle fin al conflicto racial. Así que ambos decidieron viajar en un avión para firmar un acuerdo en la capital de Ruanda. Iban volando cuando un cohete antiaéreo derribó el avión en el que viajaban y murieron. Este hecho provocó de inmediato que ambos grupos se culparan mutuamente de la muerte de sus líderes, pero el grupo más radical era un grupo Hutu que por medio de la radio mandaba mensajes de odio en contra de la población Tutsi. El 7 de abril de 1994 comenzó la brutal matanza de personas Tutsis en Ruanda a manos del gobierno y pobladores, quienes casualmente lograron comprar muchas armas a bajo precio. El genocidio de Ruanda comenzó a verse por imágenes en televisión y los periódicos, pero los países ricos no querían usar la palabra genocidio, porque eso los haría ver como responsables, así que la evitaron. Y en Estados Unidos incluso se llegó a prohibir a la prensa usar esa palabra. En 100 días, más de 800,000 personas fueron brutalmente asesinadas en Ruanda, por el simple hecho de no pertenecer al grupo que los había convencido los europeos de que era el más importante. Los Tutsi estaban cerca de ser exterminados, y el mundo no hacía otra cosa más que observar mientras dejaba que miles de personas de todas las edades fueran asesinadas en las calles de Ruanda. Curiosamente, los Tutsi comenzaron a recibir mucho armamento, y así pudieron defenderse de los Hutu,
y comenzó otra etapa de la matanza. Al final, miles abandonaron el país y las muertes se contaban por millones. Ruanda se convirtió en el escenario de cómo una idea puede sembrar la semilla del odio entre personas para que sean capaces de asesinar a sus vecinos. Todo porque un tercero los manipula, convenciéndolos de que su vida será mejor el día que las personas que son diferentes a él ya no existan. Han pasado 30 años del genocidio en Ruanda y el mundo simplemente le dio la espalda al problema mientras veía cómo beneficiarse de la tragedia en un país que se dejó engañar por potencias extranjeras y sus problemas locales. Sin embargo, esta historia que dejó millones de muertos y que al final regresó las cosas a como estaban antes del genocidio, es una historia que se repite en varias partes del mundo. Actualmente, gracias al Internet y las redes sociales, podemos ver en tiempo real cómo Israel comete el genocidio en contra de los palestinos. Todos los días el ejército israelí asesina entre 200 y 400 personas de todas las edades y busca matar de hambre a casi 2 millones de personas que están atrapadas en una ciudad rodeada por soldados israelíes, que no les permiten tener agua, comida ni medicamentos. Y los países que pueden ayudar a Palestina deciden protestar, entre comillas, en los medios por la matanza, pero le siguen vendiendo armas a Israel para seguir matando a los palestinos. Desde mi punto de vista, son igual de responsables por las muertes de lo que está ocurriendo. ¿Se acabarán los genocidios? ¿El mundo dejará a un lado el odio y los egoísmos? ¿Por qué solo importan las muertes que pasan en los países ricos? ¿Dejarán las fábricas de armas de patrocinar conflictos en el mundo? ¿Pagarán algún día por su responsabilidad en la muerte y sufrimiento de millones? A todas las preguntas, en este momento, la respuesta es no. Bueno, este es el contexto de la historia que voy a compartirles a continuación. Es un cuento que tuve a bien escribir. Espero que esta parte del contexto, para que entendamos lo que ya pasó, lo que sigue pasando, nos esté enmarcando y otras. O sea, creo que por ejemplos no pararíamos, ¿no? Pero pues vamos a enfocarnos en este ejemplo de la literatura, porque la literatura tiene este gran ejercicio, este instrumento de que nos permite viajar para conectar con emociones. Entonces, a veces quisiéramos que estas cosas fueran solamente en el imaginario, pero como yo siempre he mencionado, la realidad supera muchas veces a la ficción. Entonces, vamos a escuchar esta parte, ya que vimos esta historia. Se me ocurrió entonces hacer un cuento pensado en una situación en África y quise llamar a este cuento, lo titulé Un hombre muerde un perro. Y ustedes me dirán, ¿cómo? O sea, sí, así como lo oyen, el cuento se llama Un hombre muerde un perro. Y se me ocurrió mucho después de que estuve leyendo un artículo de un periodista español. Un periodista español decía que él estuvo cubriendo varios conflictos y situaciones en todo el mundo. Y una vez decía que llevar noticias a veces de tragedias ya no, parecía que ya no, a la gente ya no le importaban. Y entonces un día en la agencia de noticias le dijeron que que él les lleve una noticia de que un perro muerde a un hombre no es nota. Un perro muerde a un hombre, eso. Dice, sería noticia si nos trajeras que un hombre mordió a un perro. Entonces ahí terminaba la nota periodística del escritor, del periodista, y entonces dije, oye, qué buena idea, ¿no? Y dije, pues entonces vamos a contar esa historia. Y eso me llevó a redactar el siguiente cuento, que espero que sea del agrado de todos ustedes. El cuento se titula Un hombre muerde a un perro. Sin más preámbulos, escuchemos. Había una vez en África un hombre llamado Atu, que vivía muy feliz con su familia en una pequeña aldea junto a un lago. Atu todos los días iba a trabajar al campo y en ocasiones se iba a pescar al lago, y regresaba a casa en donde sus hijos pequeños siempre lo esperaban para darle un enorme abrazo y le preguntaban qué había llevado para comer. Él sonreía feliz mientras los cargaba y les daba un beso a su esposa llamada Alika. Alika era una hermosa mujer que disfrutaba de cuidar a sus hijos y participaba en un grupo de danza. Le encantaba cantar en el coro de su aldea. Sus pequeños hijos de 3 y 5 años se la pasaban jugando
y también acompañaban a su mamá a sus clases de danza. La vida de Atu y su familia era sencilla pero feliz, hasta que un día, al otro extremo del lago, una compañía europea decidió instalar una fábrica de papel con la promesa de poder generar empleos bien pagados y mejorar la situación de los pobladores de las aldeas de alrededor. Muchos comenzaron a trabajar para los europeos en la fábrica y estaban contentos por tener más ingresos. Aunque todos los días veían cómo camiones llenos de árboles entraban a la fábrica para obtener la fibra y celulosa necesaria para elaborar las hojas, y miles de litros de residuo de pintura y agua contaminada eran vertidos en el lago. Después de un año, meterse a nadar al lago provocaba irritación en la piel y dañaba los ojos, por lo que Alika le tuvo que prohibir a sus hijos irse a bañar al lago para tratar de protegerlos. Como los aldeanos comenzaron a molestarse por la contaminación del lago, la fábrica pagó la instalación de tuberías que llevarían agua limpia desde la montaña. Atu no estuvo de acuerdo, porque esa no era la solución, pero la gente no lo escuchó. Poco después ya no era seguro pescar en el lago, así que Atu ya no podía ir a pescar. Pasó un tiempo y el agua que bajaba de la montaña se secó, porque la compañía terminó de talar todos los árboles de la montaña. Y fue entonces cuando la gente volvió a protestar, y entonces la fábrica les prometió darles dinero para poder compensar la pérdida del agua y que pudieran construir pozos. La gente se calmó, pero Atu no estuvo de acuerdo, porque esa no era la solución, pero la gente no lo escuchó. Sus hijos se enfermaron por el agua contaminada, y al igual que los hijos de sus vecinos, y comenzaron a formar grupos de protesta para exigirle al gobierno que cerrara la fábrica por todo el daño que les estaba ocasionando. Pero el gobierno recibía mucho dinero por parte de la fábrica, y decidieron prohibir las protestas, y muchos fueron golpeados y arrestados por oponerse al progreso. Atu fue enviado a la cárcel por el crimen de exigir que sus hijos tuvieran el derecho a vivir en un lugar sano, y a Alika no le quedó de otra más que vender sus tierras a los dueños de la fábrica para poder pagar los medicamentos de sus hijos y tratar de sacar a su esposo de la cárcel. Cuando Atu salió de la cárcel, se dio cuenta de que ya su aldea era un pueblo fantasma, lleno de casas abandonadas y donde el olor a agua podrida proveniente del lago había hecho que todos los animales de la zona murieran. Atu decidió que no podían seguir así y trató de buscar ayuda en los periódicos y la televisión. Llevó fotos y videos de la contaminación y todo el daño, y le dijeron que una fábrica contamine no es noticia, eso no vende, así que lo ignoraron. Atu y su familia abandonaron su casa y se fueron a la ciudad, pero a los hijos de Atu no mejoraron y sus hijos lamentablemente murieron. Atu y Alika lloraron la pérdida de sus hijos y no podían con el dolor de la impotencia porque nadie los escuchaba. Cansado de ser ignorado, Atu averiguó cuál era la casa del dueño de la fábrica, una mansión en una zona exclusiva de la ciudad. Lo estuvo espiando durante semanas y se dio cuenta de que el dueño era un hombre que le gustaba mucho salir a su jardín y que tenía un hermoso perro que gozaba de los más cuidados que la mayoría de las personas. Así que sin pensarlo mucho, trepó los muros de la mansión, entró al jardín y encontró al perro del dueño durmiendo plácidamente. El perro, que estaba acostumbrado a que muchas personas lo atendieran, nunca vio como algo extraño que un hombre se le acercara. Atu se aventó sobre el perro y comenzó a morderlo fuertemente, mientras que con sus brazos lo apretaba con todas sus fuerzas. Los chillidos del animal alertaron a los guardias de la mansión y corrieron a salvar al perro, que estaba siendo mordido por Atu. Tuvieron que usar a 4 personas para lograr separar a Atu del perro. Lo amarraron y esperaron a que llegara la policía. La policía lo arrestó y todos los medios de comunicación estaban interesados en publicar la noticia, que ya veían en los encabezados: un hombre muerde a un perro. Al colocar a Atu frente a las cámaras de la prensa, le preguntaron qué lo había llevado a morder al perro y por qué había sido tan cruel con el animal. Atu no pudo evitar sonreír del enojo y les dijo: soy una persona que vivía tranquilamente en una aldea. Que una fábrica provoque que desaparezcan bosques no es noticia. Que esa misma fábrica contamine el lago tampoco lo es. Que la contaminación haya hecho que pierda mi casa, mis tierras y hasta mis hijos tampoco es noticia.
Pero que un hombre muerda al perro de alguien que se ha hecho rico, quitándome todo lo que tenía, ¿eso sí es noticia? Todos ustedes son tan malos como el dueño del animal que lastimé. Mi dolor y sufrimiento no cuentan. Solo importa cuando le pasa a un rico. Porque al parecer, si alguno de ustedes también sufre mañana, a nadie le va a importar. Si para que me pudieran voltear a ver tenía que morder a un perro, lamento 1000 veces no haberlo mordido antes. Porque tal vez solo así hubiera tenido una oportunidad de salvar a mi familia. Y ¿saben? Tal vez la noticia se llame Un hombre muerde a un perro. Pero debería de llamarse Hicimos que un hombre mordiera a un perro después de que dejamos morir a su familia. Por lo menos así, todos sabrían que también ustedes son responsables. Los reporteros guardaron silencio. Y algunos acudieron a su aldea y publicaron la contaminación causada por la fábrica, lo que hizo que varios países protestaran por el daño ambiental. Así que la fábrica se comprometió a ya no tirar sus desechos en el lago, sino que ahora los llevaría a tirar al mar. La gente se calmó con eso, pero Atu no estuvo de acuerdo, porque esa no era la solución. Pero nadie lo escuchó. Así que Atu y Alika se fueron rumbo a su vieja aldea, dispuestos a hundirse en las aguas de su lago contaminado, para ver si así al menos los dioses los escuchaban y los dejaban estar junto a sus hijos por toda la eternidad. Fin. Bueno, este es el cuento de Un hombre muerde a un perro, que es también autoría del que hace uso de la voz en este programa. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado. Es una historia, no sé, la sufro y la vivo junto con los protagonistas de la historia. Es esa parte de la impotencia, de la injusticia, de lo que se puede llegar a vivir y sufrir. Vivimos desgraciadamente en una sociedad así, una sociedad en la que pareciera que lo que le pasa a otros nos es ajeno. Es como, yo no sé, no lo comprendo, lo veo muchas veces cuando he ido o he tenido la necesidad de ir a los hospitales. Y veo la enorme necesidad que hay ahí. O sea, ahí siempre está saturada la sala de espera. Siempre están personas en condiciones sufriendo. Estar en una sala de espera en un hospital creo que es el mejor ejemplo de toda nuestra indiferencia. La gente, ya todos parecen haber normalizado. Pues ya no hay medicinas, pues ya nos tratan mal, pues ya todo eso. Todo parece normalizarse. Y como si nunca se pudiera hacer nada. Pues ya ni modo, ¿no? Esto es una rifa y nos tocó perder. No. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar así? No lo sé, no lo entiendo. No lo comprendo, ni quiero aceptarlo. Pero bueno, espero que este cuento te permita servir de reflexión. Como cada semana. Siempre te invito a la reflexión, me quedo abierto a escuchar tus comentarios, oír tus sugerencias. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿De qué te gustaría que trataran los próximos cuentos? Sí, también algunos me han dicho, oye, es que tienes muchos cuentos que son como un poco melancólicos. No lo sé, voy a tratar de poner cosas más alegres, lo prometo. Entonces... los escucho, yo siempre soy atento a sus comentarios, agradezco que me escuchen, que estén aquí conmigo y bueno, y aquí quedamos siempre en su programa para seguir escuchando más historias. Bueno, los espero la próxima semana aquí en su programa, su podcast de literatura y porque recuerda, esto es Brujo X y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos hasta la próxima.